Vamos a estudiar la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Bueno, pues es una fuerza que aparece cuando, estando en una superficie que puede ser horizontal o puede ser vertical, cuando comenzamos a movernos, sentimos como si nos estuviera sujetando. Eso sería la fuerza de rozamiento. Además es una fuerza que solo aparece cuando comenzamos a movernos. Recordemos que en un cuerpo en reposo que esté situado en una superficie horizontal tenemos una fuerza normal y una fuerza del peso. Y aunque no son la misma fuerza, sí que se pueden igualar. De tal forma que en el eje Y la suma de fuerzas es igual a 0. Bien, pues si quisiéramos comenzar a movernos sobre un terreno, necesitamos vencer una fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento es igual a la normal por un coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades y su valor está entre 0 y 1. Cada superficie tiene su propio coeficiente de rozamiento. Y además tenemos dos tipos de coeficiente de rozamiento. Un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento dinámico. El coeficiente de rozamiento estático es el que interviene cuando comienza el movimiento, mientras que el dinámico aparece cuando ya estamos en movimiento. Lo que vamos a hacer es poner un ejemplo de calcular la fuerza de rozamiento. Por ejemplo, un cuerpo situado en una superficie de coeficiente de rozamiento estático igual a 0,3, si pesa el cuerpo 80 newtons, la fuerza de rozamiento máxima será 0,3 por 50, es decir, 15 newtons. Esto significa que para comenzar el movimiento deberíamos hacer una fuerza de más de 15 newtons. Os propongo dos ejercicios en los cuales debemos calcular la fuerza de rozamiento. Recordad que en el primer caso, si me dan la masa, es de 5 kilos, pero la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Y hay que recordar que la normal es igual al peso. Y a su vez el peso es igual a la masa por la gravedad. Es decir, que antes de calcular la fuerza de rozamiento hay que calcular el peso. Y una vez que tengamos el peso, podemos calcular la fuerza de rozamiento. Si tomamos la solución del apartado A del ejercicio anterior, cuya fuerza de rozamiento se tendría que dar 9,8 newtons, si quiero calcular la fuerza para comenzar a moverme, debería ser de 9,8 newtons.
Eso significa que fuerzas menores a 9,8 newtons no consiguen movimiento. Pero, ¿qué ocurre si hacemos una fuerza mayor de la fuerza de rozamiento? En ese caso, comenzaría un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, si la fuerza es mayor que la fuerza de rozamiento, tenemos un MRUA, en el que si quisiera calcular la aceleración, debiera utilizar la fórmula fuerza que actúa menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Es decir, yo estoy empujando el cuerpo hacia adelante, siento una fuerza de rozamiento hacia atrás y la resta entre estas dos fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Cualquier otro cálculo de cinemática lo podríamos hacer con estas fórmulas. Hay que recordar que estamos utilizando la coordenada x porque nos movemos en el eje x. En resumen, hay que recordar que el coeficiente de rozamiento siempre está entre 0 y 1 y además tenemos un estático y un dinámico. Que para calcular la fuerza de rozamiento utilizamos la fórmula fuerza de rozamiento igual a mu, coeficiente de rozamiento, por la normal. Que si la fuerza es menor que la fuerza de rozamiento no hay movimiento, mientras que si la fuerza es mayor o igual a la fuerza de rozamiento existe un movimiento, en el cual podemos calcular su aceleración. Por cierto, si la fuerza fuera igual a la fuerza de rozamiento es un MRU. Por último, vamos a fijarnos en el apartado C, porque ¿qué ocurre si la fuerza es menor que la fuerza de rozamiento? Pues bien, si hago una fuerza de 6 newtons y mi fuerza de rozamiento fuera de 9,8 newtons, en realidad yo solo siento una fuerza de 6 newtons de fuerza de rozamiento. Porque si no significaría que voy con 3,8 newtons hacia atrás y no puede ser. Es decir, que mientras no superemos la fuerza de rozamiento, el valor de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza que yo haga. Si yo hago una fuerza de 6 newtons, la fuerza de rozamiento será 6 newtons. Si hago 7 newtons, será de 7 newtons. Y solo cuando mi valor de fuerza sea mayor que el de la fuerza de rozamiento máxima, en ese caso podré tener movimiento. Repito, si hacemos una fuerza de 6 newtons y mi fuerza de rozamiento máxima es de 9,8 newtons, en realidad la fuerza de rozamiento que yo siento es de 6 newtons. Si tengo una fuerza de 7 newtons, la fuerza de rozamiento que sentiría es de 7 newtons. ¿De acuerdo?